Muy bien, muy buenas tardes a todos los asistentes al evento del día de hoy. Se trata de la conferencia del doctor Fernando Tuesta Soldevilla sobre los sistemas de elección de diputados en América Latina. La conferencia de hoy se inserta en el ciclo de videoconferencias internacionales que ha organizado el Tribunal Electoral a través del Instituto de Estudios Democráticos y que viene realizándose desde julio y que se prolongará hasta diciembre de este año, con el objeto de conmemorar, bajo la etiqueta de la democracia en el momento actual, los 30 años de refundación del Tribunal Electoral. Esta actividad se realiza además con el apoyo de organizaciones como la Konrad Adenauer y EID Internacional, que mancomunan en el esfuerzo de llevar a toda la población panameña a través de las vías digitales información de calidad sobre los temas de la democracia en Panamá y en el mundo. El doctor Fernando Tuesta Soldevilla es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor San Marcos, magíster y licenciado en Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios doctorales en Ciencias Políticas en la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Ha sido profesor principal en la Universidad Católica en la especialidad de Ciencia Política, ahí en Lima, Perú. Fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales entre 2000 y 2004, director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica de Perú entre 2005 y 2011, y presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política en el año 2019. Actualmente es consultor internacional y tiene una columna de opinión en el diario El Comercio de Lima. Sin más que decir al respecto, les dejamos en la compañía del doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Salvador. Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores, de manera especial al Tribunal Electoral de Panamá, IDEA Internacional, como la Fundación Konrad Adenauer. Bueno, me han solicitado hacer una exposición, introducción de los sistemas electorales de las elecciones de las cámaras bajas o de diputados en América Latina. Bueno, hay varias formas de enfrentar este tema. Yo quisiera de manera ordenada hacerlo a partir de lo que considero son los elementos centrales del sistema electoral, para lo cual voy a compartir pantalla para una presentación que quizá ayude. Bueno, en primer lugar, cuando nos acercamos al tema, tenemos que preguntarnos sobre los sistemas electorales. ¿Y por qué? Porque en los presidencialismos, a diferencia de los parlamentarismos, se requiere, en primer lugar, observar dos sistemas electorales. Aquel que produce la representación presidencial y aquel que permite, a su vez, la representación parlamentaria. La combinación de estas dos elecciones, porque se elige evidentemente de manera directa al presidente de la República, que es jefe de Estado y jefe de gobierno, es de particular importancia. Vamos a verlo luego más adelante. Y entonces, repito, no solamente es importante conocer cada uno de los sistemas electorales, tanto presidencial como parlamentario, sino también, y acá viene el otro punto, cuando se trata de cámaras de diputados o cámaras bajas, estamos hablando entonces de sistemas bicamerales. Y ahí entonces la situación se vuelve un poco más compleja. ¿Por qué? Porque vamos a tener tres sistemas electorales: el presidencial, el de la Cámara Baja de Diputados y el de la Cámara Alta del Senado. Eso es lo que hay que observar, ¿no? Y para observar es necesario ir descomponiendo cada uno de los elementos del sistema electoral. Son en realidad varios, pero de manera sistemática uno podrá observar, en primer lugar, el tipo de circunscripción, la naturaleza de la circunscripción, el número de circunscripciones, el tamaño de ellas.
En sistemas electorales se diría que algo así como que la circunscripción es el corazón del sistema electoral, ¿no? En un estudio más sistemático para casos o países, habría que ver las relaciones de representación en cada una de las circunscripciones, ¿no? Cada país de acuerdo a su normatividad. La forma de candidatura, la forma de votación, así como la conversión de votos en escaño cuando no otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el umbral de representación y un elemento básico que les adelanté hace un rato, vale decir, la simultaneidad de las elecciones. Entonces, si de los 18 países de América Latina que tienen evidentemente parlamentos, la mitad de ellos son unicamerales y la mitad son bicamerales. Entre los países bicamerales que está allí en la pantalla, tenemos por orden alfabético Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. ¿Qué es lo primero que uno observa solamente al mirar esta lámina? En primer lugar, que todos estos países son países, casi todos digo, de América del Sur, y no se encuentran casi ningún país de Centroamérica, salvo República Dominicana, que es la excepción en este cuadro, ¿no? Que tiene en consecuencia dos cámaras. Pero a su vez, no encontramos algunos, no todos los países de América del Sur están. No está Venezuela, no está Perú, no está Ecuador. ¿Qué hace que un país sea bicameral o unicameral? Eso merecería otra exposición, solamente adelanto. De todos los países del mundo, no existe una norma, digamos, que establece qué país tiene bicameralidad y cuáles no, pero suelen tener ciertos rasgos, y lo vemos acá también, ¿no? Más allá de aquellas excepciones. Al decir todo Centroamérica, estamos hablando en realidad de países relativamente pequeños o comparativamente pequeños en relación al resto, ¿no? Tiene una sola cámara, el número de sus representantes es menor. Si uno extiende una mirada en el mundo, va a encontrar también lo mismo. Los grandes países, y cuando digo grandes, estoy hablando de tamaño de población, y en consecuencia tamaño de sus congresos, suelen haber dos cámaras. Hay, sin embargo, repito, entonces tres países que es lo que ha ocurrido. Y miren bien, tanto Ecuador como Venezuela y como Perú fueron en algún momento bicamerales, cambiaron a unicamerales. Y lo cambiaron en circunstancias particularmente especiales. En caso de Ecuador, antes de la transición a la democracia en los años 70, en el caso de Venezuela, en el último, los años al inicio de este régimen venezolano actual, y en el caso de Perú también, bajo las circunstancias de una constitución dentro de un contexto autoritario, ¿no? Se reduce entonces de dos cámaras a una, y por eso no se encuentran en este listado. Pero entonces vamos a centrarnos en esta lista. Y lo primero que encontramos es eso, lo que aparece allí, ¿no? Y los hemos listado a partir de el número de sus parlamentarios que está a la derecha. Dos cámaras, México, por ejemplo, que es el más alto, no es el mayor en número de población y de electores, pero tiene un número alto de la combinación de ambos. Porque el número más alto lo tiene Brasil, que tiene 513 diputados, pero le sigue México, pero en México tiene 128 senadores, lo que completa 628 parlamentarios. Le sigue Brasil, Argentina, Colombia, y más abajo, el resto de países, como ustedes estaban viendo, y el último en rojo, que es el que ha cambiado ahora poco, que es Chile, con 155 diputados, 43 senadores, vale decir 163. Vamos a detenernos entonces en la primera columna, que es la de diputados, conociendo efectivamente que en senadores tenemos también otro sistema electoral especial, ¿no? Solo que la Cámara de Senadores constituye en todos los casos la Cámara política.
Es la Cámara joven y es así en contraposición al Senado. Generalmente las edades para ser diputado es entre los 18 y 25 años más o menos, ¿no? Muchos políticos se van forjando y formando en esta Cámara. Es la Cámara política, es la que en casi la mayoría de los casos aprueba las leyes, es generalmente la encargada del control político del Ejecutivo, es la que acusa muchas veces al Senado de las altas figuras del Estado. Es pues una Cámara numerosa y es una Cámara que suele tener una representación territorial. Pero avancemos un poco. Sin embargo, lo que vemos de este número acotado de países es que nos encontramos con países cuyos mandatos de Cámara son distintos, no son iguales. Va desde 3, que es México, hasta 5, que es Bolivia, Paraguay y Uruguay. Siendo 4 años, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Si extendiéramos en realidad a todos los países, por ejemplo los unicamerales, la mayoría se está concentrando en 4 años. Han habido casos en la historia de América Latina donde las cámaras de diputados tenían hasta 6 años. Se ha ido reduciendo el número y alrededor de 4. México es un caso casi excepcional de tener 3. En México lo que sucede es que además por muchos años era el país que mantuvo la no reelección parlamentaria. La no reelección parlamentaria, que ya la ha retirado, siendo ahora los únicos países que no la tienen, Perú y Costa Rica. Perú hace poco a través de un referéndum. Pero en general lo que tenemos son reelecciones de manera casi indefinida en la mayoría de los casos, ¿no? Claro, un mandato restringido, que en muchos casos se está discutiendo en América Latina, tiene que estar pensado también entonces con el número de años de cada mandato. Me explico. No es lo mismo una sola reelección en un país que tiene 5 años. Si hay una sola reelección, estamos hablando entonces de un mandato duplicado de 10 años. Y no es lo mismo en México. En México, para llegar a ese número, tendría que haber 3 periodos y ni siquiera se alcanza, que serían 9. Entonces, cuando se reformulan y se hacen reformas, es necesario ver este componente que me parece principal y por eso lo coloco al inicio. De la misma manera, vamos a ver los llamados principios de representación. Básicamente son proporcionales. No tenemos casi países que hayan incorporado, introducido el principio de representación de mayoría, ¿no? El caso de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, República Dominicana y Uruguay es proporcional, ¿no? Vale decir que los escaños se distribuyen en proporción a los votos que adquiere cada partido. No es bajo este principio de quien gana, gana todo, ¿no? Aun cuando vamos a tener algunos países, vamos a ver el caso de circunscripciones uninominales, donde solamente pues, se reparte uno, ¿no? El partido que gana, entonces se gana el escaño. Y hay casos especiales, una suerte de combinación. El caso de Bolivia y México. Particularmente Bolivia, que tiene el sistema llamado proporcional personalizado, de influencia evidentemente alemana, ¿no? En Alemania también se divide el nacimiento de la Cámara, en ese caso el Bundestag, acá la Cámara de Diputados de Bolivia, que la mitad de sus representantes son elegidos en circunscripciones uninominales y la otra mitad es elegido, en este caso de Bolivia, por ejemplo, en razón de un número de escaños por departamento, ¿no? Esa combinación es una combinación que se asemeja mucho al sistema alemán, parecido también a lo que tiene México, una suerte de combinación. Pero en la gran mayoría de los países es eso, sus unidades políticas administrativas primeras
que en algunos casos se llaman estados, en otros casos se llaman departamentos, en otros casos se llaman provincias, se distribuyen escaños en proporción a la población. Dicho esto, lo que tenemos es también una diversidad de tipos de lista. Tenemos 4 países de los que tienen Cámara de Diputados. Hay que nuevamente recordarles que acá no están incluidos los países unicamerales, ¿no? Acá estamos hablando, como me han solicitado, solamente observar el tema de las cámaras de diputados. Entonces tenemos Argentina, Bolivia, México y Uruguay tienen el sistema de listas cerradas o bloqueadas, ¿no? Uno va y vota por la lista. La lista es confeccionada por el partido bajo diferentes modalidades, ¿no? Y entonces se vota por el partido. Pero progresivamente ha ido ganando en América Latina en las distintas modalidades de listas desbloqueadas. Desde listas desbloqueadas que pueden ser listas con voto preferencial o listas abiertas, en cuyo caso están incluidos Brasil, Colombia, Paraguay, República Dominicana o Chile. En América Latina, hasta los procesos de democratización y redemocratización de inicios de los 80, en general lo que se observaba eran listas cerradas o bloqueadas. Progresivamente, por una serie de circunstancias, factores, se fue incorporando determinadas modalidades de listas no bloqueadas o desbloqueadas. El primer caso fue justamente el de Perú, mi país, en donde en el año de 1978 se incorpora el voto preferencial, donde se puede elegir dentro de la lista a uno. Y luego se modifica en 1984 para elegir 2. Es voto preferencial, pero es opcional, ¿no? Es opcional. Y a partir de allí ya otros países lo van incorporando, que es los países que allí aparecen, ¿no? En algunos casos el voto es obligatorio. Cuando digo obligatorio quiere decir que no solo se tiene que marcar por la lista, sino por los preferenciales que se quiera. Colombia tiene un caso especial, ¿no? Por ejemplo, Colombia, el partido decide si es que el tipo de lista es bloqueada o si es desbloqueada. Es un poco complejo, digamos, visto de fuera, pero ya los colombianos lo han incorporado hace algunos años, ¿no? El partido decide entonces a disposición de los electores si es que se vota por una lista cerrada o por si ellos desean, algún partido así lo considere, voto preferencial. Eh, Voto preferente le llaman los colombianos, ¿no? Entonces tenemos ahí una diversidad. 4 bloqueadas y 5 desbloqueadas. Y también hay una diversidad, aunque hay una mayor concentración en el caso de la fórmula de adjudicación de escaños. Las fórmulas matemáticas de adjudicación de escaños se han ido progresivamente inclinando a una fórmula que, si bien es cierto, da una suerte de premio a la mayoría, no muy grande, pero sí a la mayoría, es una fórmula sencilla, es una fórmula que de una sola operación se permite distribuir los escaños. Es el caso de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. El cociente electoral es el que se maneja en Brasil y la mayoría relativa por tratarse justamente en el caso de diputados uninominales, ¿no? Como solamente se elige uh, un escaño, obviamente quien tiene más votos gana, por mayoría relativa. ¿Es la única fórmula? No. Por ejemplo, los franceses, que son los creadores del balotage, para ganar la circunscripción en la Asamblea Nacional, lo que hacen es que el partido deba lograr el 50% más 1 de los votos para ganar el escaño. Caso contrario, se van a una segunda vuelta en el Parlamento. Cosa que es parte de un diseño muy interesante de los franceses, que América Latina copia mal, pues en el caso del balotage, solamente otorgando esta modalidad para el caso presidencial, más no para el caso del Parlamento, que lo vamos a ver un poco después cuando veamos más cercanamente el tema. Y otro tema es
esto que ha ido progresivamente preocupando en el caso de América Latina. ¿Qué quiere decir? El fraccionamiento cada vez mayor que se encuentran en los parlamentos. ¿Cuántos partidos debe haber en el Parlamento? Bueno, esta es una pregunta que se ha hecho a la ciencia política hace mucho tiempo, ¿no? No hay un número fijo, pero digamos, eh, hay un número que ya el manejo del Parlamento se hace más complejo, ¿no? Por eso es que cuando se hablaba de los sistemas de partidos multipartidista, eh, digamos, se hablaba pues de 5 o 6 partidos, ¿no? Pero cuando un número es muy alto, entonces vamos a ver, y vamos a ver luego en algunos casos, vamos a encontrar grupos parlamentarios muy pequeños, ¿no? Y cuando hay una dispersión mucha del voto, las posibilidades de ponerse de acuerdo también se hace cada vez más difícil. 3 países de las cámaras de diputados colocan umbrales o barreras mínimas. Argentina, Bolivia 3% y México 2%. No existen barreras mínimas en los siguientes países. En otros países de América Latina, que son unicamerales, lo que advertimos, curiosamente, es el caso de Perú también. Perú tiene 5%. Si no se llega al 5%, no se ingresa al Parlamento. La idea es que partidos con menos de ese porcentaje eh, son partidos que no deben ser considerados porque, digamos, si no se fracciona más el Parlamento, ¿no? En este caso, de lo que hemos visto, solamente 3 países lo consideran. Y acá viene entonces el tema que estábamos comentando sobre la simultaneidad. Hay varios tipos de simultaneidad, ¿no? Simultaneidad alta, media y baja. Y cuando hablamos de simultaneidad, estamos hablando solo del caso de, en el tiempo, cómo se elige la presidencia de la República y la Cámara, en este caso de diputados. Es alta cuando coincide el mismo día, ¿no? Es alta cuando, como en el caso de Bolivia, un solo voto va al Parlamento y a la presidencia, ¿no? En Argentina no siempre, ¿por qué? Porque en Argentina existe además, hay otro componente que hay que agregarle, que no toda la Cámara se renueva de una vez, sino, por ejemplo, la última vez solamente se renovaron 130 diputados, ¿no? Del total. Y entonces, si quieren ustedes, podemos regresar para que se vea. Argentina tiene 257 diputados y el año pasado solamente se renovó el mandato de 130, ¿no? Entonces, la simultaneidad alta es cuando coinciden. Y cuando coincide, ¿qué efecto suele tenerse en este tipo de elecciones? Generalmente, el voto presidencial, digamos, arrastra, ¿no?, la votación parlamentaria. Tiene un efecto de arrastre, ¿no? La simultaneidad es baja cuando, por ejemplo, se tiene no solamente las elecciones siendo en el mismo tiempo, tienen, por ejemplo, boletas separadas, ¿no? No boletas, algunos le llaman tarjetones, le llaman en Colombia, por ejemplo, cédulas le llaman en Perú, ¿no? El voto, ¿no? Son separados y entonces ahí la simultaneidad es más baja, como en México y en Paraguay, pero carecen de simultaneidad cuando el tiempo de elección es diferenciado. Es el caso de Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Un caso muy particular es el caso de Colombia. Colombia elige primero el Parlamento y después elige al presidente. Digo que es un caso muy especial, porque generalmente suele privilegiarse la elección presidencial y después la parlamentaria para producir cierto efecto del primero sobre el segundo. En caso colombiano es al revés. Pero además en Colombia no existe una separación en el tiempo un poco más prolongada, sino solamente escasos pocos meses y forman parte casi de una misma campaña, de una misma campaña.
¿no? Entonces esto también hay que observar. ¿En qué momento se vota? Y acá yo creo que no se ha discutido mucho, pero me parece muy importante, que están viendo, por ejemplo, esta simultaneidad en Colombia no ocurre, ¿no? Entre la elección de presidente y diputados. Lo que me parece, digo, interesante es que en América Latina no se discutió mucho, es esto lo de la simultaneidad. ¿Qué es lo que se quiere finalmente? ¿Un presidente que pueda tener un apoyo significativo en el Parlamento o se quiere un contrapeso? ¿Los contrapesos en América Latina están funcionando bien? Eh, Eso hay que preguntarse. ¿Qué es lo que quiere el legislador? Y miren ustedes este cuadro, que digamos es el último, eh, que sistematiza cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso de los partidos que tienen cámaras, miren ustedes, hay países como Brasil que tienen, como no tienen umbral y hay una alta dispersión, tiene 30 partidos representados en su cámara. Por más que el número sea alto, ahí estamos viendo, 513, existen 30 partidos. Sin embargo, hay de todo tamaño. El mayor tiene 54, pero 54 tampoco es que sea mucho. 54 estamos hablando del 11%. 11, o sea, el partido mayor tiene 11%. ¿Y el partido menor cuánto tiene? Un solo escaño. Varios tienen un solo escaño. Y como ven ustedes, todos los países tienen partidos que tienen un solo escaño. ¿Tiene sentido que un partido tenga un solo escaño? Miren ustedes la diferencia. Miren ustedes la diferencia. Países donde, como en Colombia, hay 18 partidos, o Chile 17 partidos, República Dominicana 14 partidos representados en el Parlamento. Y miren esos rangos, ¿no? Que va desde 1 hasta 91 en el caso de República Dominicana, 1 hasta 119 en el caso de Argentina. Entonces, al diseñar reformas, lo que hay que observar, esto ya es un cuadro resumen de todo, ¿no? De los países con Cámara de Diputados. Repito entonces, para los diseñadores de reformas, entonces la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es lo que se quiere? Porque se puede hablar muchas veces de representatividad, se puede hablar muchas veces de gobernabilidad, pero muchas veces gobernabilidad y representatividad son como extremos y efectivamente algunos países han deseado colocar el peso en la gobernabilidad, que es el caso pues de históricamente, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde el sistema de mayoría produce un presidente, ¿no? Cuya posibilidad de tener mayoría en las cámaras es alta, o en todo caso, como es un formato bipartidista, la diferencia con el opositor es menor, la alternancia es permanente, ¿no? Pero en general se quiere provocar la gobernabilidad, algunos quieren inclinar su interés por la representatividad, ¿no? Y representatividad se piensa entonces que el Parlamento es una suerte de reflejo, es como el ecran en donde se ve representado el conjunto de la sociedad. Pero claro, en América Latina lo que tenemos son sociedades no solamente plurales, sino diversas, pero eso puede provocar que entonces tener un parlamento también muy fraccionado. Todo tiene obviamente sus pros y sus contras. Por eso la pregunta es, ¿qué se quiere? ¿No? Algunos autores señalan entonces que lo adecuado es intentar modelar, ¿no? Un mix, ¿no? Una combinación, un equilibrio siempre complicado, complejo, de tener componentes de gobernabilidad y tener componentes también de representatividad. Pero siempre es difícil eh, contestar la pregunta que dice cuál es el mejor sistema. Y adelanto por si acaso alguno
tiene esta pregunta en mente. No hay mejor sistema. Existen sistemas que se adecúan mejor a determinados países que otros. Por eso es que en las reformas, la importación de mecanismos tal cual muchas veces puede producir efectos no deseados. Porque allí donde se implementó, por diferentes factores que no se toman en cuenta, ha funcionado. Y repito, y así recojo lo que adelanté antes. Es el caso del balotage o segunda vuelta en América Latina. Esto es un invento francés, el balotage, del siglo XIX. Y se incorpora al marco constitucional francés. En algunos momentos se deja de lado, hasta que a partir de finales de los 50, en la Quinta República, con De Gaulle, se vuelve a incorporar. Y entonces, ¿ahí qué se hace? El presidente de la República es por doble vuelta, ¿no? Quien no tiene un 50% más uno, van a la segunda elección los candidatos con mayor votación. Pero hay que tener cuidado. En Francia, la diferencia de tiempo entre una vuelta y la otra es solamente 2 semanas. 2 semanas. En América Latina se ha llegado a tener entre primera y segunda vuelta como 2 meses. Es una diferencia enorme porque los franceses pensaban una segunda vuelta es una suerte de una campaña y una elección continua, haciendo el símil, como a veces les digo a mis alumnos, es como una suerte de tiempo suplementario en el fútbol, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Casi se descansas un poco y sigues, ¿no? Esa es la idea de los franceses. Pero además, en Francia, una vez elegido el presidente de la República, un mes después elige la Asamblea Nacional, vale decir la Cámara de Diputados. Y allí, que son circunscripciones uninominales, se elige siempre que el partido haya ganado con el 50% más uno de esa circunscripción. Si no gana, si nadie gana, pasan a una segunda vuelta todos los candidatos que hayan superado el 12.5%. No dos, sino pasan varios. Y en la segunda vuelta gana el que tiene mayoría relativa. ¿Qué efectos tiene eso? Muchos. Y esto se produjo, es decir, primera vuelta, 2 semanas después, segunda vuelta presidencial, un mes después, primera vuelta Asamblea Nacional, 2 semanas después, elección, segunda vuelta en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre acá? Y es mi interés, que es algo que he estado reflexionando hace un tiempo, sobre todo en la aplicación de la reforma en el caso peruano, lo siguiente. Cuando el elector conoce quién es el presidente de la República ya elegido, lo que va a producirse es un llamado voto estratégico. El francés ya sabe quién, por ejemplo, la última vez que había ganado Macron, ¿no? Y entonces él dice, bueno, votaré en la asamblea apoyando las listas oficialistas porque quiero que tenga apoyo. Pero también los opositores hacían campaña para que elijan las listas opositoras o la lista opositora, si es que para el que quedó segundo. ¿Y qué efectos tienen? Lo que hemos visto cuando ya se cambió el diseño francés, antes no era así, por eso es que muchas veces lo que se tenía era que el presidente no tenía una mayoría en la Asamblea Nacional. Y entonces la Asamblea se elegía al primer ministro, ¿no?, que estaba en el gobierno con el jefe de Estado, que era elegido directamente. Es lo que se llamaba pues la cohabitación, y ocurrió en varios periodos en Francia. Pero desde que han ordenado en el tiempo estas elecciones, el presidente de la República ya tiene mayoría o tiene una bancada, un grupo parlamentario con un componente muy alto. Eso es lo que se logra. En América Latina, ¿para qué sirve la diferenciación de las elecciones? ¿Por qué la primera vuelta o por qué la elección presidencial coincide o no? No se discutió mucho en América Latina,
pero los efectos han sido diversos. Entonces tenemos a presidentes enfrentados con sus parlamentos. ¿Eso se quiere? Bueno, algunos dirán, pues, sí se necesita un cierto equilibrio, pero en general, más en abstracto, más que pensar en el presidente que tenemos al frente ahora o en la composición del Congreso. Y entonces, ya resumiendo un poco, para hacer reformas es importante plantearse la pregunta, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? Los diseños institucionales van a ayudar, no van a crear realidades de la noche a la mañana, pero van a encaminar. Eso sí es importante. Dentro de ello, entonces, tenemos que ver todos estos elementos que hemos revisado, pero de la misma manera que una vez logrado la representación presidencial y parlamentaria, ver cómo ese resultado produce entonces no solamente una representación ciudadana, sino un juego de fuerzas y, importante por cierto para la gobernabilidad, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Eso es en resumen lo que una observación, de los sistemas electorales latinoamericanos nos ofrece hasta el día de hoy. Bueno, yo quiero dejar acá esta primera exposición y estar al tanto entonces de las interrogantes que ustedes quieran hacer llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Quiero recordarle a los asistentes que en la parte de abajo de sus pantallas la plataforma Zoom provee una sección para preguntas y respuestas que pueden escribir ahí todas las preguntas que quieran dirigirle a nuestro conferencista del día de hoy. De todas maneras, inicio con una que ya una participante señaló y que se refiere al impacto que puede tener la existencia de las listas cerradas. Pregunta ella, Doris Ibarra, si puede considerarse que se limita el ejercicio al voto para el elector al circunscribir la elección a listas cerradas. A ver, no es que sea más o menos democrático. Acá lo que importa es qué efectos produce. Las listas cerradas son listas que producen una mayor relación o incidencia entre el partido y el resultado, ¿no? Las listas cerradas, sin embargo, han sido sustituidas, como hemos visto, por listas desbloqueadas. Sin embargo, a lo largo del tiempo y una observación más sistemática de este modelo en los últimos 30 años en América Latina, se pueden encontrar algunos efectos de las listas desbloqueadas. Lo primero es que la competencia que es, digamos, intrapartidaria, se convierte o se le suma una competencia interpartidaria. Porque la desbloqueada exige que cada candidato sea una suerte de mini partido, porque lo que hace es una campaña para ser elegido él. Y entonces, acá tiene un primer efecto. Es muy difícil que el partido vaya a ordenar, digamos, sus candidatos, tener ciertas líneas centrales de competencia, ciertas guías, ciertos vectores para una campaña. Porque el consultor le va a decir a cada candidato, a un candidato, tú, si eres igual al resto, pues no te vas a diferenciar. Y en consecuencia, lo que vas a tener es que te van a ganar. Lo que se requiere es que tú destaques. Entonces, con el correr del tiempo, lo que ha ocurrido es que los candidatos han comenzado a hacer campañas que ya se han salido de las fronteras y de los linderos que ordenadamente puede tener un partido. Y entonces, en América Latina se ha visto, en muchos países que tienen listas desbloqueadas, candidatos que ofrecen como si fueran candidatos presidenciales. Eso uno. En segundo lugar, hay un efecto que es ya peligroso. Italia tenía listas desbloqueadas y por ahí ingresó la mafia. Es mucho más fácil
relacionarse y financiar individuos que partidos. Me refiero a la relación y el vínculo, ¿no? Y entonces el candidato, por más que el partido le obligue a que rinda cuentas, siempre hay maneras de evitarlas. Entonces, ahí hay un segundo elemento que no se ve a simple vista, ¿no? El tema del financiamiento. Estos dos elementos, y hay varios, crean problemas, pero también crean problemas para la organización electoral. Se crean problemas también para el escrutinio, el conteo de votos. Pero no solamente tienes que contar votos para los partidos, sino los votos individuales. Pero además porque esto abrió las puertas en América Latina a gente que venía desde fuera de la política. Los outsiders, y también, ¿por qué no decirlo? Pues muchos aventureros fueron a parar a los partidos, ¿no? Y fueron a parar a los partidos en un momento en que en América Latina se rechazaba mucho a los partidos y a los políticos. Una fuerte desafección, y le digo desde un país como es Perú, donde la desafección es altísima. Y entonces comenzaron a aparecer personajes que venían y arrastraban, digamos, apoyos que no venían del ámbito político. Comienzan a ingresar entonces personas que eran muy populares de otros ámbitos, ¿no? ¿Eso creaba una mejor representación parlamentaria? No. No mejoró la política. Al contrario, la modificó en otros términos. Ya era, digamos, más fácil entrar al Parlamento. Entonces, ¿qué situaciones ha habido para romper con esto? Algunos plantear el regreso a las listas cerradas. Claro, algunos plantearán la siguiente interrogante, pero las listas cerradas, las cúpulas de los partidos, las ordenan, ¿no? Y allí se convierte en una rosca que puedan facilitar solamente algunos, ¿por qué no también financiados, ¿no? Claro, no hay un método perfecto, pero, por ejemplo, algunos países como Argentina, Uruguay, y ha sido una pelea en Perú, se comienza a hablar de las PASO, ¿no? De las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, donde todos van a votar, ¿no? Por la selección de candidatos de los partidos. Hay mucho que discutir por esto, pero las listas cerradas que han sido, digamos, motivo y objeto de mucha crítica, algunas muy bien fundadas, sin embargo, ha traído efectos inicialmente no deseados. Doctor, ¿qué impacto tendría o tiene también el diseño de las listas con las posibilidades de implantar mecanismos que aseguren la participación de las mujeres en el escenario parlamentario? Bueno, este es interesante porque en realidad la lucha, principalmente de las mujeres, ¿no? Ha sido inicialmente por cuotas y luego ya se ha avanzado mucho en el tema de la paridad y luego de la paridad y alternancia. Entonces, muchos países en donde encontramos esto ya bastante avanzados, ¿no? Se han conseguido, digamos, que las normas incorporen ya no solamente cuotas, que parece ya muy limitado, sino también que las listas estén compuestas en términos paritarios por hombres y mujeres. Pero la discusión se daba en los países donde había listas desbloqueadas, ¿no? Entonces, comenzó a hablarse de la alternancia. Les cuento el caso de Perú. Perú acaba de aprobar la paridad y alternancia. Sin embargo, una observación que hemos hecho, entre ellos yo, que la paridad y alternancia no necesariamente va a producir un parlamento paritario. ¿Por qué? Porque hay voto preferencial. Y podría ocurrir que simplemente gracias al voto preferencial no se supere siquiera el 30%. En Perú había cuota inicialmente del 30%. Nunca se llegaba por el voto preferencial ni siquiera al 30%. 28%, cerca, pero no. Se aprueba paridad de alternancia y esto, repito, no garantiza. Lo único que garantiza paridad de alternancia es las listas cerradas, porque allí sí están obligados a colocar en la lista
e ingresan entonces a, si una lista hay, por ejemplo, para, qué sé yo, de 6 escaños, un partido gana 4 escaños, entonces va a entrar necesariamente 2 hombres y 2 mujeres, ¿no? Con el voto preferencial podría que ninguna mujer, o podría que entre 3 hombres y una mujer. Claro, la respuesta ante eso es sí, pues, pero ya han competido en términos iguales y es que la gente elige hombres, pues hay que respetarlo. Pero no están así, pues. No están así porque no parten los hombres y mujeres desde el mismo partidor, ¿no? Ahí hay una ventaja larga, histórica, estructural, ¿no? Donde los hombres, digamos, han tenido en los partidos mayores vínculos, relaciones, redes, y no es lo mismo, ¿no? Esto no quiere decir que no salgan a elegir a mujeres, pero no se llega a esta idea de que los parlamentos deben ser paritarios, en tanto que las poblaciones son también de la misma naturaleza, ¿no? ¿Qué opinión le merece, doctor, la entrada en los procesos electorales parlamentarios de candidatos denominados de libre postulación o independientes? ¿Cómo afecta el diseño de la competencia sobre la base de listas, el hecho de que no se presenten alternativas bajo la bandera de partidos, sino de manera independiente? Bueno, esta es una discusión variada en América Latina, ¿no? La pregunta que habría que hacerse es, ¿queremos partidos? ¿De qué naturaleza queremos? ¿Son suficientes? Eh, ¿Por qué es importante y si es necesario candidaturas y presencias de candidatos al margen de los partidos? Eso habría que responder. Algunos países han optado por mantener a los partidos como única vía de postulación. Perú, por ejemplo, ¿no? Solamente puedes postular si es que eres miembro de un partido. A no ser, y hay una figura que se juega, que seas un invitado. O sea, no eres miembro del partido, pero el partido te invita, ¿no? Para incorporarte a sus listas de candidatos. Entonces, en otros países, ante el desprestigio de los partidos, se dicen, por ejemplo, esto de candidaturas de libre disposición. Y allí, miren, como el voto preferencial es popular, el voto preferencial es popular. Muchos países lo quieren, pero que no se saben los efectos que va a tener posteriormente. El voto preferencial erosiona los partidos de todas maneras. La pregunta es, ¿estas listas al margen de los partidos erosionan los partidos? Si es sí, cada país dará la respuesta. Pues ese será el costo, pero hay que hacerlo, dirán, ¿no? Yo no podría dar una receta, pero sí creo que hay que hacerse por lo menos esas preguntas. En México se discutió, ustedes saben, esta situación, ¿no? De los candidatos así llamados independientes. El problema del independiente, que algunos efectivamente lo son, es que siempre está cargado de manera, digamos, clara o, digamos, o velada, un discurso antipartidario y muchas veces antipolítico. Y eso está resultando peligroso en América Latina. En alguna de las respuestas, doctor, parece perfilarse una distinción entre una política muy, muy personalizada y otra más institucional basada en los partidos políticos. ¿Eso es un contraste exclusivo de la disputa por el voto en el escenario parlamentario o usted cree que es un signo de los tiempos en la política en general? Es una combinación, Salvador. En realidad, la personalización de la política es cada vez mayor y algunos pensarían que es casi inevitable. Pero ¿cómo encuadrar esta personalización de tal manera que no erosione a los partidos y no por los partidos en sí mismos, sino porque si es que se erosionan los partidos, ¿estamos erosionando el sistema político o no? ¿Estamos erosionando a los sistemas representativos o no? ¿Ha hecho bien América Latina
tener representantes de ámbitos que no eran los claramente políticos y a través de los partidos ayudó. De repente en un país sí, de repente no. En mi país no. En mi país no. A tal punto, por ejemplo, que los escándalos, ¿no?, que muchas veces ocurren en muchos rincones de América Latina, en mi país, por ejemplo, se ha visto involucrado a estos parlamentarios que no solamente nacen del voto preferencial, sino vienen de otros ámbitos, y que su campaña generalmente es: yo soy independiente, yo vengo de fuera de la política, algo así como tengo las manos limpias, ¿no?, y vengo a cambiar todo, y al último no hace sino reproducir los males y a veces acrecentarlos, ¿no? Entonces, y ha obligado, por ejemplo, a gente ya a distanciarse de la política, gente mucha gente interesante que podría entrar a la política, pero no, porque están estas personas. Muchas de estas personas, en el alto grado de la personalización, Salvador, lo que ha ocurrido es que son como representantes de un periodo. ¿Qué quiero decir con esto? De que si se vuelven a presentar, la gente no los reelige. Eso, que digamos sería un castigo para quien hizo mal, ya en un plano mayor es un problema. Y me remito nuevamente a mi país, para que no quiero estar tocando otros países. Lo que está ocurriendo entonces es que son representantes de un solo periodo, repito, y entonces los parlamentos se van como reformulando cada 5 años, en este caso, donde la mayoría son nuevos parlamentarios. Y entonces lo que se está rompiendo es lo que sería una suerte de carrera política, ¿no? El ser parlamentario debe ser un escalón más dentro de una carrera política, ¿no? Entonces tú tienes gente que estaba militando en partidos, luego ha tenido alguna representación a nivel local, dentro del partido también, logra luego en una cámara, pasa a otra, en algún momento puede ser hasta candidato presidencial. No, pero todo esto se ha desbordado en América Latina, y de frente, gente que nunca estuvo en la política ya es candidato presidencial y a veces presidente, ¿no? Es como que todos subieran por las escaleras y suben por el ascensor, ¿no? Y lo estamos viendo, claro, este no es un tema solamente de América Latina, Estados Unidos. Donald Trump es el presidente que no tuvo antes cargos representativos. Todos los candidatos a la presidencia en Estados Unidos siempre han sido, pese a que son otros formatos, han sido gobernadores, alcaldes, miembros de la Cámara, senadores, etc. Tiene una carrera política, ¿no?, donde el ser candidato presidencial era pues un escalón ya el mayor. Entonces, las carreras políticas importan. Yo creo que sí, con todo lo que eso puede implicar, ¿no? Unido a lo que acaba de decir el doctor, algunas preguntas que se plantean los miembros del auditorio giran en torno al perfil del diputado. No sé si usted pudiera avanzarnos algo un poco relacionado con lo que se espera funcionalmente de la tarea parlamentaria y cuál sería un perfil del diputado o diputada en países de América Latina. Es difícil pues tener, ¿no?, porque el perfil termina siendo una suerte de modelo ideal, ¿no? Y nunca nadie llega a ese nivel, ¿no? Y entonces toda comparación se va a perder. Pero, ¿qué cosas, por ejemplo, se han estado discutiendo? Al ver una serie de críticas a la representación, se decía, por ejemplo, inmediatamente la gente piensa en educación, ¿no? Y dice, por ejemplo, los parlamentarios deberían de tener estudios superiores, ¿no? Deberían ser, no sé, pues magíster, doctores, ¿no? Tener una educación alta. Eso sería importante tener en el Parlamento. Pero también suena, inicialmente podría ser hasta sensato, ¿no? Pero no lo es, porque se está perdiendo mucho de vista que lo que estamos en realidad eligiendo son cargos políticos de representación. No estamos eligiendo pues un gerente de una empresa, no estamos eligiendo pues un director o un jefe en general,
pese que ha venido esta idea pues de que el Parlamento es como una empresa y entonces quien debe ser elegido debe ser casi un técnico, esto ya comenzó felizmente a diluirse, ¿no? Porque hay gente que puede ser muy bien formada académicamente, pero no tiene ni las cualidades ni la virtud de un político. El político tiene que decidir, porque lo que está es en el poder. Claro que para decidir mejor debe tener una buena formación, qué duda cabe. Sería bueno, ¿no? ¿Tiene que ser abogado? No tiene que ser abogado, puede ser cualquier profesión, ¿no? Ahora, si sabe de derecho, si sabe algo de economía, si sabe algo de ciencias, cuanto mejor, ciertamente. Pero el político es el que tiene que decidir. Y decidir quiere decir, desde incluso, saber convocar a un entorno que va a trabajar justamente aquellas ideas que él tiene, ¿no? Se puede especializar un poco, puede conocer tanto más, pero ¿dónde gana eso? ¿Dónde lo desarrolla? ¿En alguna universidad? No, esa es la formación académica. Lo desarrolla haciendo política, porque haciendo política se encontrará que aquello que eran ideas generales o algunos que ahora creen que en redes sociales en 140 caracteres puede solucionar el mundo, ¿no? Entonces, no, va a tener que decir que hay otros partidos, que lo suyo podría ser una linda idea, pero en realidad no va a salir si no consigue los votos, va a tener que negociar, va a tener que aceptar, va a tener que morigerar, en fin, hay una serie de elementos que se va aprendiendo con el correr del tiempo, ¿no? Entonces, nuevamente, político no es igual a técnico, ¿no? Entonces, claro, si uno, nuevamente, el perfil sería el ideal. ¿Y qué quisiéramos? Claro, un parlamentario que tenga una formación académica, que sea una persona ética, que sepa comunicarse con sus representados, eh, pero ahí podríamos llenar, y en realidad nadie va a llegar a eso, ¿no? ¿Se puede poner eso en las leyes? No, no se puede. No se puede. Pero algo se puede hacer, esa es la gran pregunta, Salvador, en estos tiempos en América Latina. En Panamá se están preguntando, nosotros también en Perú. ¿Cómo hacemos? Algo pueden hacer las leyes, eso sí, algo pueden hacer las leyes. Encaminar la discusión, ¿no? Algo que ha permitido o que puede permitir que la competencia por el poder esté dentro de determinados márgenes que incentiven, por ejemplo, a que gente de buena voluntad ingrese a los partidos, que incentive a que los partidos se organicen de una mejor manera y desincentiven también a algunos que creen que es fácil, ¿no? Entrar y salir elegido, ¿no? Desincentiven al aventurero, pues no, desincentiven a aquel que quiere llegar para hacerse cargo del tesoro público, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para combinar todas esas piezas? Eso no es fácil. Porque además, desde fuera uno puede decir todas las maravillas del mundo, pero quien tiene que producir esa reforma, ¿quiénes son? Los parlamentos. Aquí y en todas partes, los parlamentos. Entonces hay que persuadir. Si no eres parlamentario, tienes que persuadir. Y si lo eres, claro, conocer. Es algo que en mi país, por ejemplo, muchas veces discutimos y le decimos, o en la discusión se dice, el parlamentario por lo menos debe leer pues lo que se está discutiendo, ¿no? A veces eso ni se hace. Y hay que ser crítico, lógicamente, con la representación. Doctor, volviendo un poco al tema de la forma de elección, usted mencionaba la magnitud de la circunscripción. Ese es un tema que también en Panamá se ha mencionado varias veces, porque además hay antecedentes históricos variados. Si se Así debe es. utilizar una circunscripción donde se elijan muchos diputados al mismo tiempo o pequeñas circunscripciones en las que se elija un único diputado para esa comunidad. Su experiencia sobre esta materia, ¿qué podría recomendar? A ver, acá hay una suerte de relación clara. A mayor escaños en una circunscripción, mayor posibilidad que partidos hasta pequeños puedan ganar algo. ¿No es cierto? Entonces, si tú reduces, por ejemplo, si tú tienes una circunscripción de 20 y tienes un parlamento, digamos, de 100 y tienes una circunscripción de 20, esa ya es una circunscripción grande, ¿no? Entonces tú dices,
Si yo saco el 5%, ya logro un escaño. 5% ya logro un escaño. Pero si es que esa circunscripción no fuera de 20, sino de 10, con 5% no saco un escaño, necesitaría 10%. Mientras más pequeñas, cuando digo pequeñas en número, tienes que hacer un mayor esfuerzo electoral para lograr algo. Y al hacer un esfuerzo mayor, el número de partidos comienza a reducirse. Entonces ahí viene el tema. ¿Queremos muchos partidos, pocos partidos? Esa es una primera pregunta. Entonces, circunscripciones muy grandes, voy a poner el caso nuestro, Perú, 130 representantes, una sola cámara, el país más subrepresentado, uno de los más subrepresentados del mundo. Nosotros tenemos 25 millones de electores y solo tenemos 130 congresistas, de los cuales Lima tiene 36. Bueno, pues ¿saben cómo hacen los representantes limeños en el Parlamento peruano? Nunca hablan a nombre de los limeños. Nunca. ¿Y cuánto representan? A casi 8 millones de electores. Nunca el representante de Lima dice, hablo en nombre de los limeños, ¿no? Como podrían decir, hablo en nombre de lo de Cusco. Tienen pues menos, ¿no? O lo de Arequipa, ¿no? Dice, hablo en nombre de los limeños, no. Y no porque entonces cuando muchos representan a muchos, la representación se diluye. Se diluye. Cuando el tamaño de la circunscripción es más pequeña, para empezar el elector sabe quiénes son sus representantes. Una cosa es que tengan 2, 3, 4 y conoce, estos son mis representantes. Si los conoce, ya es el primer paso para el control. Entonces, ahí hay una discusión interesante, ¿no? Pero yo sí creo que circunscripciones muy grandes, incluso arriba de 5, ya es un problema. Pero va a depender también, por supuesto, del país, ¿no? Hay países más pequeños, hay países más grandes, de territorios accidentados, entonces es mucho más complicado. Pero, digamos, no me atrevo así de manera tan pública de responder, digamos, sin tener otros elementos de juicio, que se deberían crecer las circunscripciones, ¿no? Habría que ver un poco las realidades más, situarme un poco más en la situación panameña en este caso. Otra de las participantes pregunta sobre la importancia de la fórmula de representación proporcional de la cual usted hablaba durante su conferencia. ¿Qué importancia tendría en comparación, digamos, con sus alternativas? A ver, hace mucho tiempo en la historia tú tenías circunscripciones que no estaban bajo un sistema de representación proporcional, sino de mayoría. Quiere decir que si es que ganabas, ganabas todo. Y esto quiere decir, podría ser 3 escaños, podría ser 4 escaños. Y con el tiempo entonces se fueron reduciendo. Y encontramos en el mundo muy pocas circunscripciones en donde se disputa más de un escaño, ¿no? Y entonces allí, si es por el sistema de mayoría, pues si tienes una sola circunscripción, un solo escaño en una circunscripción, gana quien tiene más votos, así de simple. Salvo que, repito, sea a lo francés. Pero en Estados Unidos o en el Reino Unido, circunscripciones uninominales, es solamente uno. Ahora, algunos están muy entusiasmados con esto en América Latina. Y miren Estados Unidos y dice, queremos un bipartidismo, ¿no? Dos grandes partidos sería la solución. Bueno, la mala noticia es que nunca se ha creado un bipartidismo por ley. Si así fuera, sería muy sencillo, ¿no? Al contrario, colocar circunscripciones uninominales en un país muy fraccionado, lo que puede hacer es fraccionar, al contrario, aún más el Parlamento, ¿no? Eso uno. Y no encuentro caso en que, por ejemplo, se implemente un sistema de mayoría de circunscripciones uninominales cuando es un sistema unicameral. Cuando es un sistema unicameral. Distinto es si tú tienes una cámara baja con circunscripciones uninominales, pero tienes una cámara alta con una representación, digamos,
por regiones, estados, departamentos, provincias. Entonces combinas ambas representaciones. Pero unicameral, con circunscripciones uninominales, todo, no conozco y creo que sería un problema. La participante Marta Blanco quisiera preguntarle al doctor que si usted tuviera la oportunidad de establecer un modelo de elección de diputados, ¿cuál es el que preferiría? Es una pregunta que es parte de lo de... Depende, pues, de qué país, ¿no? Y hay que, nuevamente, no es que quiera eludir, sino que presidiendo la Comisión de Reforma en mi país, eso ya era una discusión. Pero podría dar algunos alcances, ¿no? En general creo que puede... A mí me gusta en todo caso, ¿no? En primer lugar, yo sí creo que hay que ver, de repente no sé cómo es el caso de Panamá, si el número de representantes más o menos está adecuado con la población electoral. Ese es un primer caso. Un segundo caso es si es que hay dos cámaras, nuevamente. Ese es fundamental. No es lo mismo si una cámara o dos cámaras. ¿Por qué? Para ver, por ejemplo, cuándo se vota. Por eso el tema de la simultaneidad. Habría que ver el tema de las circunscripciones, pero también depende del tamaño, vale decir, el número de representantes que hay. Si es que tienes, por ejemplo, menos de 80 congresistas o parlamentarios, no debiera haber circunscripciones más allá que representen el 10% del total. Y esto es. A mí me gusta el método DONT. A mí me gusta el método DONT, por ejemplo. Creo sí que debe haber un umbral de representación nacional. Eso también me parece interesante, ¿no? Eh, Creo que debe, a mí, yo, quizá porque mi país ha vivido la erosión tanto de los partidos políticos, que las listas desbloqueadas originan demasiado efecto perturbador, ¿no? Me ha terminado de disgustar ya hace un buen tiempo. Y nosotros lo conocemos del año 78. O sea, tenemos demasiada evidencia empírica como para decir, por lo menos para mí, para decir lo contrario, ¿no? Y entonces, más o menos por ahí habría que ir organizando, ¿no? Pero nuevamente no existe pues algo ni ideal ni perfecto, va a depender de cada país. Doctor, usted señalaba que se había ido reduciendo el número de países que prohibían la reelección inmediata de diputados. En general, Sí, sí. sí. La pregunta gira sobre el impacto que tiene eso sobre la calidad del ejercicio de los parlamentos, la existencia o no de reelección inmediata de los diputados. Esa fue una discusión en mi país, pero hay tanto rechazo a los parlamentarios que en el referéndum se prohibió la reelección. Y saben que este es un problema, nuevamente por el tema de las carreras políticas, pues. Claro, mucha gente dice lo siguiente: son los mismos de siempre. No sé si en Panamá existe este término. Son los mismos de siempre. En el Perú, ¿saben cuánto era la tasa de reelección? 18%. Nada más. O sea, la gente ya no reelegía. Pero siempre la gente decía, son los mismos de siempre. Claro, lo que pasa es que los reelegidos son los que tenían más experiencia política y por lo tanto los medios de comunicación se acercaban más a ellos y entonces decían, son los mismos de siempre, ¿no? Entonces no queremos reelegirlos, ¿no? Claro, lo que pasa es que si es que el reelegido es de un partido que no te gusta, quisieras que no se lo reelija, pues. Pero esa es parte de la democracia también. Lo cierto es que en mi país se eliminó la reelección inmediata. Y lo que estamos viendo ya son sus efectos. Si eso se combina con voto preferencial, si eso se combina con ya una situación de rechazo muy alto a la política, el resultado va a ser un parlamento de baja calidad. Un parlamento de baja calidad, ¿no? Como repito, no es que exista algo ideal, no es que exista lo anterior era mucho mejor, pero de baja calidad. Y eso es preocupante. Costa Rica, que lo tiene esto de algún tiempo, son 4 años de mandato, lo ha sabido manejar. Costa Rica siempre es una, digamos, Costa Rica y Uruguay han sido pues los dos países en América Latina
que se salían casi de las tendencias, ¿no? Pero además son países chicos, ¿no? O sea, es difícil manejarse en otros países con las mismas características, pero son países más homogéneos, por ejemplo, ¿no? Un alto grado también de nivel cultural educativo, ¿no? Hay otros elementos también de base, partidos históricos mucho más estables, ¿no? Pero en el caso de México tenía que ver pues con el formato de partidos. Yo lo eliminó. Ahora ya es posible reelegirse. Quizá un punto intermedio sea, no sé, pues que lo permitas 2 o 3 mandatos y luego, digamos, hasta ahí nada más. Y si quiere volver tendrá que esperar un periodo más. Lo que le permite es a los partidos también ir modificando la presentación de sus candidatos, pero no todo de golpe, pues. No vas a cambiar 130, cambias 130 nuevos. Yo he visto en mi país cómo los nuevos, que eran una cantidad alta, ingresaban al Parlamento sin saber nada. Porque este es un ejercicio que requiere un aprendizaje y un tiempo. Ya estás aprendiendo, ya llegaste a un nivel de manejo y ya no puedes postular, ¿no? Entonces, toda esa carga y ese aprendizaje en donde se ha invertido mucho, no hablo solamente de parlamentario, estamos hablando también en general, como asunto público, se pierde, ¿no? Que es distinto a la reelección presidencial. Distinto a la elección presidencial o de autoridades locales, etcétera. Esa es otra discusión. Yo creo que a nivel parlamentario sí se ve seriamente afectado en su calidad. La participante Emperatriz Ibarra pregunta por la paradoja de que muchos cambios al proceso de elección de los diputados depende de la aprobación en los parlamentos de las leyes correspondientes. Nos plantea el problema de cómo superar el escollo que pudiera encontrarse en algunos parlamentos resistentes al cambio de las leyes que implicarían su reforma. Esa última parte no entendí, perdón, discúlpeme. Sí, pregunta sobre el hecho de que son las propias cámaras legislativas las que aprueban los cambios en el mecanismo electoral de elección de los diputados y nos pregunta sobre la superación del escollo que implica pues, involucrar a los propios parlamentarios en la adopción de las normas que modifican su forma de ser electos. Es una buena pregunta y que creo que lo experimentamos en todos los países, incluido al nuestro. Tú puedes tener, digamos, una propuesta interesante, pero al entregarla al Parlamento, ¿cómo hacer? Y acá viene un primer punto. En el Parlamento se pueden hacer todo tipo de reformas, de salud, educación, el aparato del Estado, etcétera. Pero cuando eso implica a ellos mismos, una primera reacción es de cierta distancia, si no rechazo. Es algo así como, en muchos casos, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Porque los parlamentarios comienzan a jugar midiendo, sobre todo si es reelección, midiendo cómo les afecta. Y si esto está muy cerca de una elección, o sea, acercándose a una elección, peor todavía. No están mirando el diseño, ¿no? Si es que esto se compone con el otro, sería lo bueno. Pero entonces, ¿qué hacer? Bueno, es un esfuerzo que no es fácil, pues, ¿no? Es necesario persuadir, o sea, y la política es tan importante que no es posible dejárselo solo a los políticos. Y en ese sentido, hay un trabajo que se hace, por ejemplo, desde organismos electorales, en este caso el Tribunal Electoral, se hace de medios de comunicación, se hace de la academia, en general la sociedad civil, para ir creando ciertas ideas que van ganando con ciertos consensos. Porque las peores reformas son aquellas que se imponen. Esa reforma que se impone gracias a una mayoría, pasado el tiempo, de repente esa mayoría ya no lo es, y viene otra y la cambia. Y entonces estamos permanentemente en cambios, ¿no? Que es lo peor que puede haber, ¿no? Las reglas deben ser reglas claras, y esas reglas claras a ser aceptadas, y aceptadas en el tiempo, es lo que produce también una cierta cultura democrática que permite que esas reglas se establezcan mejor, ¿no?
Se pregunta, doctor, también sobre la aplicación de la revocatoria popular de mandato en el caso de diputados. ¿Cuál es la experiencia en América Latina con esa figura? A ver, sí, ese es un tema interesante. Hemos hecho estudios sobre la revocatoria del mandato. También es muy popular, ¿no? Eso de cortar el mandato de un representante y de una autoridad es muy atractivo. Sin embargo, los estudios señalan lo siguiente. La revocatoria de los mandatos a nivel local ha funcionado parcialmente. Porque, ¿qué ocurre? Se ha observado lo siguiente. Uno sale elegido, digamos alcalde, gobernador, y luego todos los opositores, ¿no?, que perdieron en la elección juntan firmas, juntan apoyo para producir una revocatoria, ¿no?, activar una revocatoria y luego deshacerse de esta autoridad. Nuevamente, y disculpen que recurra a Perú. Perú llegó a ser el país con más revocatorias en el mundo. En el mundo, ¿eh? Y entonces todos querían revocar. Era tal el nivel de revocatoria que empezaba el mandato el día 1 y ya estaban comprando en el organismo electoral los formatos para revocarlo. Se tuvo que cambiar la ley para decir, oye, por lo menos espera un año, ¿no? ¿Quiénes compraban? Los perdedores. Ahora, esto no quiere decir que esa autoridad deba permanecer en general en el cargo, pero hay otras medidas que existen en la normatividad latinoamericana en general, que tiene que ver cuando, que está tipificado en las normas, que cuando una autoridad obviamente viola esas normas, puede ser pasible de ser vacada, ¿no? Pero esto debe estar claramente estipulado, porque la revocatoria finalmente siempre ha aparecido como un derecho de participación y control ciudadano. Entonces, repito, suena bien, pero ¿cuál es el argumento para revocar? De los estudios hemos visto simplemente porque a la gente decía que no le gustaba, ¿no? Y eran quienes no habían votado por ellos. Entonces, si tú ganas por 40%, de repente el 60% no quiere que tú estés. Si yo gano por 30% y de repente en una competencia muy reñida, han habido buenos participantes, 70% no han votado por mí y de repente ellos quieren que yo me vaya, ¿no? Y son los que activan. Ese es en el nivel local. Ahora, imaginemos esto a nivel, algunas constituciones han señalado que hasta el presidente de la República. Bueno, el único caso en que se juntó firmas y se alcanzó activar la revocatoria fue con Hugo Chávez, que ganó la revocatoria del mandato, ¿no? Pero es muy difícil poder revocar a un presidente. Ahora, ¿cómo se hace para un diputado o un miembro de la Cámara Baja? ¿Cómo evalúas a un diputado? ¿Por las leyes? Podría ser. ¿Cuántas? ¿Debe cumplir las leyes? Si eso fuera una ley, se comienza a escribir pues cuánta ley hay de por medio, ¿no? ¿Cómo evalúas? ¿Cómo valorar eso? ¿No? ¿Cuál sería el número de firmas? Han habido algunos países que los incorporan, ¿eh? Pero no hay manera. No hay manera. Individualmente, imagínense una circunscripción que tiene 6 miembros, de los cuales 3 partidos tienen 2 cada uno. Te quieren revocar a uno del partido A, probablemente de los otros partidos quieran revocarlo, ¿no? Y nuevamente, ¿cómo lo evalúan? Dicen, no, porque es corrupto. Digamos que esa sea la razón genérica, ¿no? Bueno, hay canales, pues, dentro del Parlamento para que si es que las evidencias se puedan mostrar, hay canales para que esta persona salga, ¿no? Y hay una discusión, por ejemplo, en el caso de Perú y también otros países, sobre la inmunidad parlamentaria, ¿no? Están cubiertos los parlamentarios durante el periodo de su mandato, que puede ser 4 o 5 años, de una suerte de ser intocados, no. Pero llevar adelante revocatoria siendo popular, no creo que sea el mejor camino y es muy complicado además. Porque nuevamente
es distinto a una autoridad que es ejecutiva. Dice, ese es el alcalde, ¿no? Ese es el gobernador. Pero a uno que forma parte de un colectivo es muy complicado, ¿no? Doctor, volviendo también al tema del proceso de elección de los miembros de la Cámara Legislativa, usted mencionó el fenómeno de las primarias. Eso también ha sido un tema de discusión en el escenario panameño y se le ha atribuido un bagaje de virtudes y de defectos a la práctica de las primarias. Entre los defectos siempre se menciona el encarecimiento del proceso de designación, pues, de los candidatos de los partidos a las elecciones generales. Eh, y entre las virtudes, por supuesto, la competencia interna por alcanzar las postulaciones de los partidos. ¿Qué opinión le merece ese instituto y la experiencia latinoamericana? A ver, los países que tienen estas primarias son, por lo menos las abiertas, obligatorias, que participa todo el electorado, es Uruguay, que fue el primero, y es Argentina. Perú lo ha aprobado, pero no lo va a aplicar el 2021, bajo el argumento que por la pandemia hay que postergarla al 2022. Pero, ¿cómo nace esto? O en todo caso, en algunos países, ¿cómo están haciendo? Porque la selección de candidatos en los partidos se ha convertido en un coto cerrado en los partidos, ¿no? Allí donde, por ejemplo, muchos partidos, algunos líderes, algún grupo del partido o quienes controlan el partido, se encargaban de seleccionar y entonces la participación de sus miembros no era tal, ¿no? Y no había manera entonces de poder romper, digamos, ese nivel de control. Entonces, ¿qué permitía las PASO o las primarias abiertas? Que toda la ciudadanía justamente pueda votar y seleccionar a los miembros de las listas. En la propuesta nuestra iba un poquito más allá de la Argentina y de la Uruguaya. ¿Y cómo era? Decíamos, el voto preferencial que hay en el Perú fuera, desaparecerlo, que sea lista cerrada, pero en los partidos sí debe haber el voto preferencial. Y decíamos, por ejemplo, el partido A presenta, hay una circunscripción que tiene 3, y el partido tiene sus estatutos, su reglamento, y dice estos son los requisitos para postular, se presentan 6. Bueno, pero 6 con voto preferencial. Entonces la gente dice, vota por cada uno, vota por este partido y por cada uno en esta circunscripción, y los 3 con mayor votación son los que constituyen la lista. Y luego va a la elección general, pero ya como lista cerrada. Ya como lista cerrada. Compiten entre ellos. Pero una cosa es competir dentro del partido, donde obviamente van a tratar de unificar esfuerzos para decir cómo se representa mejor el partido, que es distinto al voto preferencial fuera, donde cada uno hace su propia campaña y el partido se fracciona. Entonces, ¿y por qué digo esto del voto preferencial y digo que es diferente a Argentina? ¿Por qué? Porque en Argentina, en las internas de en las primarias, se permite que los partidos presentan listas. Entonces, lista A, lista B, lista C, y la gente va y vota por esas, pero al final no vota. ¿Saben por qué? El 90% en Argentina son ya listas únicas. Se ponen de acuerdo las facciones de los partidos y dicen presentamos esta. Entonces la gente va y ya no puede escoger, porque hay una sola lista. En cambio, justamente conociendo estas particularidades argentinas, en la nuestra, en la comisión que yo presidí, presentó y formuló que se presenten al interior, pero que sean individuales. O sea, los miembros del partido se presentan individualmente. Entonces la gente opta individualmente y arma la lista, ¿no? Los más votados son los que pasan a la lista. A mí me parece interesante porque, por lo menos en los países que conocemos, no ha habido manera de romper ese cerco de quienes controlan los partidos, ¿no? Si es que un partido entiende que esto permite varias cosas. Uno, que el partido se revitalice. Ya hay un movimiento, una dinámica real, la campaña, hacen campaña al interior, los sectores, facciones, pero además la lista que nace de esas primarias está altamente legitimada.
En cambio, la selección de candidatos como se realiza hoy en muchos partidos son cuestionados por la gente de su propio partido y siempre aparecen en los medios, ¿no? Que no reconocen el padrón electoral, que lo que hacen es criticar a los miembros de los comités electorales de los partidos, se acusan de fraude, de todo. Pero hay otro elemento que es muy importante en América Latina, que es un caso regional muy interesante, que quienes organizan estas pasos son los organismos electorales. No son los partidos, son los organismos electorales. Los partidos se les respeta sus estatutos, la forma como ellos deben colocar sus propias reglas, pero quien realiza las elecciones, organiza las elecciones, son los organismos electorales. Es más, en el caso nuestro, y en otros países también se da, la resolución de los conflictos, en segunda instancia, lo ve el organismo electoral que administra justicia. Entonces, son cosas muy interesantes, ¿no? Que son respuestas, pues, a realidades que han llevado a que los partidos sean cuestionados por sus propios miembros, ¿no? Que no se sienten partícipes. Muchas gracias, doctor. Ya llegando a la etapa final del evento del día de hoy, queríamos comentarle que en todas las conferencias previas le hemos ofrecido la palabra al final al expositor, por si quiere hacer una última intervención que resuma sus ideas principales y se pueda despedir del auditorio. Gracias, Salvador. No más, yo creo que he hablado bastante. Acá están algunas ideas propuestas. Creo que es un momento muy importante en América Latina, no solamente porque estábamos pasando un periodo de cambios, como suele ocurrir en diversos ámbitos de reforma, sino porque tenemos adelante el mayor flagelo que hemos tenido en términos de salud a nivel global, como es esta pandemia del coronavirus. Y esto ha exigido y exige, en términos políticos, un cambio no solamente de paradigma, sino exige que los partidos se tengan que relacionar de manera distinta con sus militantes y electores. Exige a los organismos electorales cómo en esta situación debe dar seguridad no solamente jurídica, sino seguridad sanitaria en el momento en que deba realizar estos procesos electorales. Exige a los electores un esfuerzo de otra naturaleza. Y entonces, esto que es terrible, que este flagelo que golpea a millones en el mundo y en América Latina, que es la región más afectada, exige de nosotros una mayor responsabilidad. Y me alegra, y siempre con mucha estima y cariño, en general a los panameños, en particular al Tribunal Electoral, que tantas veces hemos colaborado, intercambiado conocimiento, abrir estos espacios de discusión que ahora nos permite hacerlo de manera virtual. Esperemos algún otro momento hacerlo de manera presencial como en otras oportunidades, pero Salvador, a través tuyo, a los organizadores del evento, mi agradecimiento, un cariño grande a mis amigos del Tribunal Electoral, a sus autoridades y al público mayoritariamente panameño, la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias también a todos los participantes. Y recordarle a los que nos estaban siguiendo por YouTube que pueden suscribirse al canal del Instituto de Estudios Democráticos para mantenerse al tanto de las actividades que en este campo vamos realizando, como decíamos, en un ciclo que se extenderá hasta diciembre. Muchísimas gracias, doctor, por haber contado con nosotros con su presencia, y a todos nuestra despedida. Hasta la próxima actividad el próximo viernes. Gracias a todos.